En el camino del buscador no siempre se encuentra la mejor carta, pero lo bueno está en aprender a jugar con lo que uno tiene. Bienvenidos al Buscador. Estoy en la casa de uno de los amigos de René Favaloro. Yo quiero saber de la vida de René por su misteriosa desaparición física, pero fundamentalmente por su transparencia en la vida, por la ética, y porque cuando hablamos de Favaloro, el doctor Fabris, uno de los pocos amigos que quedan dando vuelta y que seguramente será por mucho tiempo más, nos va a contar un poco quién era Favaloro. Vengo hasta su casa en Berisso para que usted me lo cuente. Bueno, gracias por la atención de permitirme hablar de un ser que fue un entrañable amigo de toda la vida, con quien nos conocimos allá en el mes de abril del año 1942. Ambos éramos estudiantes en el que llamábamos con orgullo el viejo y glorioso Colegio Nacional, porque en aquel tiempo ese colegio tenía el prestigio de ser el mejor colegio secundario de Latinoamérica. Y eso está demostrado y comprobado por la magnitud y la calidad de los profesores que tuvimos la suerte de tener. Favaloro, el que habla, y toda nuestra generación, que es de la generación del año 40. Doctor Fabris, ¿cómo era como alumno René? ¿Era un buen alumno, eximio, excelente, del medio? Siempre fue un brillante alumno, comprometido, siempre estudiando, siempre tenía un libro, él ya estudiaba medicina. Cuando nos conocimos estaba en primer año de medicina, con un voluminoso libro de anatomía, que son grandes, de esta altura, Sí. y lo tenía bajo la axila. Sí. Siempre estaba con ese libro. Siempre andaba en el librito. Sí, y después en clínica pasaron unos años y tenía un montón de tomos, siempre encima, los tomos de clínica de un famoso clínico, del más famoso clínico español, Jiménez Díaz. Ajá. Siempre estudiaba, permanentemente. A pesar de su trabajo que compartimos en aulas contiguas con René, siempre estudiaba, pero siempre cumplía estrictamente con su trabajo y cuidaba a sus alumnos, porque éramos preceptores. También. Nos llamábamos celadores en aquel tiempo. En aquellos años se proponía como celadores a los alumnos que tuvieran el mejor promedio. Claro. El alumno estaba en condiciones de aceptarlo o no aceptarlo. Dependía de las condiciones económicas de cada uno. René Favaloro era un hombre disciplinado en todas las actividades. Usted que lo conoce de siempre, Sí, de alumno Así es. hasta amigo de grande, pasando por las carreras, porque se relaciona desde la medicina. Fue un hombre con un correlato en su vida de ética, de formalismo, un hombre de trabajo organizado, disciplinado, desde el preceptor que fue hasta el médico. Sí. Desde el preceptor era muy disciplinado. A nosotros nos parecía, los alumnos, creíamos que era un ser demasiado serio, demasiado medio tirano. Tirano porque guardaba el orden y hacía comportar bien a los alumnos que él tenía que proteger. ¿Pero era serio, Favaloro? ¿Usted que lo Era bastante serio, bastante enérgico y muy serio, y siempre hablaba en serio. Ajá. Raramente se le escuchaba alguna cosa rara en sus apreciaciones. Y así fue siempre. Cuando terminó su carrera de medicina, en aquellos años teníamos que hacer una tesis de doctorado para tener el doctorado en medicina. No ser médicos, sino doctores en medicina. Sí. Y René hizo su tesis con una dedicatoria. En aquellos años, era el año 40 y algo, se lo dedicó a su abuela materna. Y en la tesis de doctorado, me acuerdo la frase que puso. ¿Cuál? A mi abuela cesárea
que siempre me enseñó a ver la belleza aún en una pobre rama seca. A ver, bellísimo. ¿Eh? Pero eso lo hacía a Favaloro un hombre absolutamente optimista. Por supuesto, optimista y lleno de utopías, Claro. lleno de proyectos. Él decía de que toda realidad futura se basa en cimientos de ideales y de utopías. Siempre decía que dejaría de existir si no tuviera por delante el desafío permanente de contribuir al desarrollo de la ética del hombre. Eso lo decía cuando era muy joven, no en los años grandes de hombre maduro. ¿Qué relación tenía Favaloro con la familia, con su familia? Bueno, con mi familia. No, con la familia de La él. familia de él. Favaloro era hijo de un ebanista, un carpintero ebanista, y y la madre era una costurera. Tenía un hermano, Juan José, que tuvo una muerte trágica, dos cosas trágicas en su vida. Juan José, el hermano, yendo a dar un examen a la Facultad de Medicina, lo atropella un auto en 1,60, de lo cual resulta la amputación de todo el miembro inferior, entero. Juan José Favaloro siguió estudiando, se recibió de médico, hizo la carrera de cirugía como el hermano, y en la última dictadura, pocos meses después de iniciada, lo atropella una camioneta en la calle 8 en La Plata y lo mata. El único hermano que tenía Favaloro, que por supuesto ustedes saben, sabemos todos, que una de sus grandes penas en la vida es no haber podido tener hijos. Por eso se dedicó mucho a sus sobrinos, hijos de ese Juan José muerto trágicamente. Sin ingresar en el mundo de la curiosidad mal vista, pero usted Sí. siendo amigo, Sí. ¿tenía conocimiento del por qué no pudo tener hijos? ¿Había una dificultad física? No sé, eso no lo conozco. No lo sabe. Nunca lo conocí y Favaloro nunca lo dijo, sino lo que a menudo decía en charlas informales entre amigos, siempre lamentaba el no haber podido tener hijos. Infinidad de veces lo decía, pero ahí terminaba la explicación. Favaloro... Doña Antonia, una Sí. mujer que lo acompañó hasta 2 años antes de la desaparición de René, a quien él quería muchísimo, y a quien todos los días, después de su trabajo de 10 o 12 horas, iba a una verdulería cercana a la Fundación Favaloro a comprar la lechuga y la fruta para hacerle la sopa a su mujer. Y él lo decía, porque a él le gustaba servirle la sopa a su mujer y hacerla. Favaloro era un hombre austero en los gustos, así un hombre tranquilo. Sí, es un hombre tranquilo, muy enérgico, ¿eh? Sí, Y lo que se proponía lo hacía, ¿eh? pero de excéntrico nada. No, yo no le conozco excentricidades, excepto las cosas que hizo en su vida. Claro. Toda la carrera que hizo, porque fue un desafío detrás del otro. Favaloro se recibe de médico en la pobreza, más o menos en la pobreza, no en la gran pobreza, pero en el seno de una familia muy humilde, y entonces de movida nomás se va a la provincia de La Pampa, a un pueblecito pequeño, a Jacinto Arauz. Sí. Fue a reemplazar por 3 meses a un médico que estaba enfermo. Y ahí se quedó 12 años. ¿Y por qué se quedó? Se quedó porque le encantó la medicina que hacía, la medicina rural. Ah, Ese es el motivo por el cual escribió uno de los libros más lindos, no el más lindo, pero uno de los más lindos, que se llama Historias de un médico rural, donde él habla de qué hacía con el pueblo en el Jacinto Arauz. Desde enseñarle a las matronas y a las curanderas, sí. que siempre había en los pueblitos, enseñarles a preparar la mamadera para sus bebés recién nacidos. ¿Eh?
Él hacía todo. era un hombre recio, de convicción. Pero, claro, y no combatió nunca a las curanderas ni a las comadronas, jamás. Las aprovechó, porque les enseñó cosas nuevas, les enseñó a corregir errores que tenían en la atención de los enfermos que las consultaban, y él a su vez aprendió mucho de esa gente pobre. Y además, lo más importante para él y para su vida futura, que él conoció en el fondo la pobreza, de la cual nunca se olvidó. Y siempre hizo tareas, aún en su fama médica, aún en el apogeo de su vida, para tener la responsabilidad social con la gente. Él siempre decía que no había ricos y pobres, solo había pacientes. Cuando hablamos de la relación que él tenía con los pacientes, Sí. se comenta que ha operado gente que no tenía dinero. A muchísima gente. Yo personalmente aquí conocemos a unos cuantos, todos los puedo nombrar, no quiero nombrarlos, pero que los ha operado gratis sin cobrarle un centavo. El objetivo de Favaloro nunca fue el dinero. La prueba está que con el dinero que pudo obtener en su vida, no lo logró. Se hará muerto con unos pesos que repartió, dejó para la mujer que cuidaba a su esposa, algo a sus sobrinos, y no hay nada más, no hay ningún bien ganancial de Favaloro en toda su trayectoria, a pesar de que de todos lados del mundo lo llamaban con cifras millonarias para que fuera a trabajar en esos países. Dijo, no, yo tengo que ir a mi país, a la Argentina, porque yo ahí tengo mucho trabajo que hacer. Era difícil. Porque conozco a mi país. ¿Era difícil ser amigo de Favaloro? No sé, a mí no me fue difícil, personalmente a mí no. ¿Pero había que trabajar en algo? ¿Había cómo una amistad se construye? Nosotros fuimos amigos de Favaloro, pero juntos nunca trabajamos. Cuando nos recibimos en la facultad, tomamos distintos rumbos. Yo el de la clínica y Favaloro el de la cirugía, sobre todo la cirugía de tórax, que a él le encantaba. Yo no sé si hago bien decir la cirugía, porque Favaloro era un médico que sabía de todo. ¿Ah, sí? De todo. Las cosas clínicas que yo aprendía en la facultad, en la cual yo también fui docente en la facultad, las cosas que yo decía, y Favaloro ya las conocía. Yo nunca le decía nada nuevo. Él me decía cosas nuevas. Impresionante, ¿no? Sí. Un estudioso. Sí, un estudioso, siempre estudiaba. Se apasionaba además de la medicina, por la literatura y también por la historia. Prueba de esto es de que publicó 2 libros sobre la vida de San Martín. 2 libros son una belleza. Uno de ellos se llama ¿Conoce usted al general San Martín? Y el otro se llama La entrevista de Guayaquil. René, yo hablo de René como si lo estuviera viendo. Claro. Como si lo estuviera viendo René, me decía que para escribir esos libros él había estudiado muchos años, pero nunca alcanzaba a escribirlos. Entonces un buen día pidió licencias en la fundación, licencia de 23 días, así eran 23 días, y en esos 23 días se dedicó nada más que a escribir los libros sobre San Martín. ¿Venía acá? ¿A su casa? No, a mi casa no. A mi casa no la conoció. Pocas veces, siendo muchachos adolescentes, pocas veces venía a Berisso. Estuvimos en algunas pocas andanzas de juventud, muy pocas, diría 4 o 5 y nada más, porque no era de vida muy social cuando era joven, porque él estudiaba. Estudiaba. ¿Y en los tiempos libres qué hacía? Porque tenía, me imagino, como cualquier persona normal, tenía cierto grado de recreación que le permitiría... La recreación de él, por lo menos desde su regreso a la Argentina en 1971, sí,
cuando regresó en forma definitiva, se compró un campito en Arditi, en la zona cercana a Magdalena. Sí. Ahí hizo un tambo que se lo administraba siempre un sobrino de él, que era un ingeniero agrónomo. Y bueno, él iba los domingos, cuando tenía tiempo, iba allí a divertirse un poco, a mirar el campo, que le gustaba. Eso le traía añoranzas de su época de médico rural, claro. Después de esos 12 años en el campo, pensó otra cosa, tuvo otra utopía. Dice, yo no puedo quedarme con esto, yo quiero ir más adelante. Siempre tenía desafíos hacia adelante, porque decía que toda realidad futura se basa en cimientos de ideales y de utopías, que él nunca abandonó. Siempre muchas veces nos dijo, parafraseando a Juan Manuel Serrat, sí. Juan Manuel Serrat decía que sin utopías la vida sería un largo y triste ensayo general para la muerte. ¿Qué aprendió usted de Favaloro? Tuvimos rumbos distintos, ya lo he dicho. Yo me quedé acá en Berisso, Favaloro se fue a La Pampa, después se fue 10 años más a Estados Unidos, y cuando volvió, ya hecho un genio en el mundo, se quedó en Buenos Aires, y entonces nos veíamos, no muy asiduamente, pero siempre en los días de nuestro cumpleaños, porque cumplíamos años el mismo día. ¿El mismo día? El mismo día, el 12 de julio, que después fue declarado el Día Nacional de la Medicina Social, claro. Por Favaloro. Y siempre nos carteábamos o nos telefoneábamos, pero siempre estábamos presentes en nuestros cumpleaños. Y después yo asistía a conferencias de él, en La Plata o en Buenos Aires. Después, lamentablemente, por un lado, lamentablemente, por otra parte, por suerte, tuve que caer en sus manos en enero del año 73, operado. ¿Él lo operó? Operado operado a corazón abierto, así. Estaba operando a un amigo. Estaba operando a un amigo, exactamente. Tanto es así que cuando sale de la sala de cirugía, del quirófano, había mucha gente de aquí, de mi ciudad, en el sanatorio donde me estaban operando. Y cuando Favaloro sabe y los ve a todos, y se enojó con la gente, dice, ¿qué pasa? ¿Se ha venido toda la ciudad de Berisso a verlo a este? Porque en aquellos años, hablo de enero del 73, sí. Ir a operarse el corazón era casi como ir a morir. Ah, sí. En aquellos años, sí. ¿Y usted cómo fue esa operación? Bueno, después de un infarto, me hicieron los estudios y Favaloro me dijo que me tenía que operar porque me tenía que aplicar la técnica de él, hacer un puente, claro, en las arterias coronarias, lo que se llamó el célebre bypass. El bypass. ¿No? Que no creo. ¿Pero usted fue tranquilo a operarse? Yo sabía que tenía que curarme, quería curarme, de alguna forma. ¿Y qué estaba él? Porque sabía, y fui a verlo a él, y me dijo, te internás un lunes, y el miércoles te opero, y así hice. Un vecino de mi habitación, compañero de pieza, me propuso la noche anterior a la operación, sí, escaparnos. ¿Escaparse? Escaparnos del sanatorio. Teníamos miedo. Yo finalmente no se lo acepté, pero discutí mucho con él. Ajá. Porque él me quería llevar para que nos escapáramos juntos. ¡Qué bárbaro! A los dos no fue bien. ¿Favaloro se enteró de eso? No. Por lo menos que yo recuerde, no. ¿Tuvieron secretos con René Favaloro, doctor? No. Nuestra amistad no llegaba a esos límites. Tampoco nuestra asiduidad de vernos. Claro. Yo conocía bien a su sobrino, conocí muy bien a su hermano Juan José, que era una belleza de persona, al fallecido. Yo fui celador de él, de Juan José, una bellísima persona, y ese era el trato con la familia, pero estos días me acaban
una señora de aquí de Berisso me acaba de confirmar que ella tiene en su casa el dormitorio de sus padres, que había sido hecho por los padres de Favaloro. Ah. Hace pocos días de esto. ¿Qué era el lobo en la vida de Favaloro? ¿El lobo? Gimnasia. Sí. Favaloro había nacido en el barrio del Mondongo. Sí. El barrio del Mondongo estaba habitado por mucha gente, pero muchos habitantes trabajaban en el frigorífico. Por eso se llamaba el barrio del Mondongo. Claro. Pero además, los que trabajaban en el frigorífico trabajaban en una sección muy especial. Yo conozco bien el asunto por ser de Berisso. Además por haber trabajado en los frigoríficos. En la tripería. Claro. Donde trabajaban con las tripas de los animales. De ahí vienen los triperos, Claro. eran los que trabajaban ahí. De ahí viene Gimnasia. ¿Y René perdía la cabeza por eso, un poco? ¿Se No, apasionaba mucho? a él le gustaba enormemente. Cuando venía a La Plata, desde Buenos Aires, los días de fines de semana, si podía, siempre iba a ver al lobo. Que entonces no era el lobo, eran los triperos. Y tenía, a ver, ese lugar en la vida de Favaloro era como un lugar diferente a los que ocupaba habitualmente, porque se iba un poco el formalismo ahí. Se iba totalmente al Se mezclaba la formalismo. pasión, ¿no? No, él se iba a la tribuna Claro. con la gente. Hay muchas fotografías de Favaloro con la tribuna, con los hinchas. Un amigo me dijo que ser feliz es una decisión. Yo creo que algo de eso hay. Gracias por haberme acompañado en El Buscador. Y como creo que vos y yo estamos de acuerdo en que la vida con todos sus componentes es hermosa, a seguir buscando, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Sin remedio, así natural, así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz, tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan bella, tan puta. Así es la vida, así llega un día, y así como viene